Señor don Luis Enrique Arroyo Sánchez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros del Gabinete Ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 77-2026 PCM a la 94-2026 PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 17 de marzo de 2026. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado, y estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Hugo Claudio de Sela Martínez. Defensa, señor Luis Enrique Arroyo Sánchez. Economía y Finanzas, señor Gerardo Arturo López González. Interior, señor Hugo Alberto Vegaso de Bedoya. Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Enrique Jiménez Borra. Educación, señor Erfur Manuel Castillo Vera. Salud, señor Juan Carlos Velasco Guerrero. Desarrollo Agrario y Riego, señor Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señor José Fernando Reyes Llanos. Energía y Minas, señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Jari Gloria Izarra Treyes. Ambiente, señora Nelly Paredes del Castillo. Cultura, señora Fátima Soraya Altabás Cajat. Desarrollo e Inclusión Social, señora Lili Norca Vázquez Dávila, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José María Balcázar Celada, presidente de la República, y Denise Azucena Miralles Miralles, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 97-2026 PCM. Lima, 7 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Hugo Claudio de Sela Martínez. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Hugo Claudio de Sela Martínez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores del Gabinete Ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden.
A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema número 98, 2026, PCM. Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa del Gabinete Ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 99, 2026, PCM. Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Rodolfo Acuña Namías. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. ¿Se puede? Señor Rodolfo Acuña Namías, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Resolución Suprema número 100, 2026, PCM. Lima, 17 de marzo de 2026.
vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor José Mercedes Zapata Morante. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor don José Mercedes Zapata Morante, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 101, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Luis Enrique Jiménez Borra. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Luis Enrique Jiménez Borra, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Resolución Suprema número 102, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora María Esther Cuadros Espinosa.
Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Educación. Señora María Esther Cuadros Espinosa, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Educación del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema número 103, 2026, PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Juan Carlos Velasco Guerrero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Juan Carlos Velasco Guerrero, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 104, 2026, PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Felipe César Mesa Millán. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego.
Señor Felipe César Mesa Millán, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 105, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del gabinete ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie, y si no, se lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Resolución Suprema número 106, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcárcel Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Señor César Manuel Quispe Luján, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de la Producción del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden.
A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 107, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor José Fernando Reyes Llanos. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor José Fernando Reyes Llanos, ¿promete usted, por el Perú y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. Gracias. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 108, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar al Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 109, 2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor
Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 110-2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcati. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 111-2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Edith Betsabe Pariona Valer. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República
procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Edith Besabet Pariona Valer, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 112-2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Ambiente. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 113-2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Fátima Soraya Altavás Cajat. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Cultura. Señora Fátima Soraya Altavás Cajat, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden.
A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 114-2026 PCM, Lima, 17 de marzo de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Lili Norca Vázquez Dávila. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Lili Norca Vázquez Dávila, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, invitamos a las señoras y señores ministros de Estado que han juramentado esta tarde a acercarse para una fotografía de estilo junto de al esta señor forma Presidente acaba de la culminar República. la ceremonia de juramentación del Presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en pleno. Como hemos observado, Luis Arroyo Sánchez es el nuevo Presidente del Consejo de Ministros. También ha jurado esta tarde Hugo de Sela como Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz como Ministro de Defensa, Rodolfo Acuña como Ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, también ha jurado José Zapata como Ministro del Interior, Luis Jiménez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, María Cuadros, Ministra de Educación, y ahora todos los ministros en pleno están posando para la foto oficial. Con esto nosotros retornamos a nuestros estudios para la programación habitual. Invitamos a los señores de la Niños y niñas de la costa, tierra y selva, ha llegado el momento más divertido del día. El bloque de Chicos y Fe.